Te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Hemos venido estudiando acerca de cómo conocer la perfecta voluntad de Dios para mi vida en todas las áreas: sentimental, espiritual, económica, de salud, en fin. Habíamos tomado como base Romanos capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol, instruyendo a sus discípulos, hoy el Espíritu Santo de Dios, a nosotros a través de la palabra de Dios escrita, dice que no os conforméis a este siglo. No debemos acomodarnos al sistema del mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo la conocemos? Renovando nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 5, un diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo. Y el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Acá es para detenerse un poco y meditar acerca de lo que estamos leyendo. Una cosa es ver el reino de Dios. El Señor Jesús le había dicho, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hemos estudiado qué es el nuevo nacimiento y cómo se nace de nuevo. Hoy estamos mirando que para poder entrar al reino de Dios, entrar es diferente a ver, ¿verdad? Moisés vio la tierra prometida de lejos, pero no entró. Pero acá nos está diciendo, para poder entrar es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hay quienes dicen que acá el agua es tipo del Espíritu Santo. No es así, porque quedaría nacer del Espíritu y del Espíritu. No, acá dice del agua, que es tipo de la palabra de Dios, y del Espíritu. Ese Espíritu está en mayúscula, es del Espíritu Santo. Si el agua es tipo de la palabra de Dios, quiere decir que debemos estudiar. Por eso la gran comisión es: predique el Evangelio, evangelice, pero haga discípulos en todas las naciones. Para hacer discípulos es estudiar la doctrina, la enseñanza. Enseñanza y doctrina es igual, es lo mismo. Debemos estudiar la doctrina del Señor Jesucristo, que fue dada para la iglesia del Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo de manera consciente, siguiendo un estudio, como cuando usted se matricula en la universidad para hacer una carrera. Usted ve materias, en fin, debe terminar con satisfacción la carrera, presentando los parciales, los quizzes, los exámenes, y por último debe presentar una tesis, sustentarla y pasarla, para poder decir, terminé mi carrera a satisfacción. Si eso es para prepararnos para el mundo, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿cuánto más una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, debe prepararse de verdad? Como dice la misma Escritura, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es saber exponer las Sagradas Escrituras, saber exponer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y para poder hacerlo, pues nuestro entendimiento, nuestra mente debe ser renovada. Y repito una vez más, para que nuestra mente se renueve, es necesario estudiar, discipularse en la palabra del Señor, en la gran comisión, en el Evangelio del Señor Jesucristo.
Por eso acá el Señor dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. La persona resucita cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando confiesa su nombre, nace de nuevo. Y a partir de ese momento hasta que Cristo venga, cada día debemos estar estudiando el Evangelio del Señor Jesucristo, viviéndolo y por supuesto haciendo discípulos. Es lo que el Señor dice que nos garantiza que podemos entrar al reino de los cielos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la doctrina cristiana cada día. Es necesario para que el espíritu de nuestra mente se vaya renovando y podamos ir conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida, recordando que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un joven o una joven que anhela casarse? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo puedo mejorar mi salud? Conociendo la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo mejorar mi economía? Sabemos que la bendición viene de Dios. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero lo que nosotros podemos hacer, debemos hacerlo. Es diferente de pretender ayudar a Dios en algo. Estamos hablando de conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Vamos a seguir en la próxima edición, en el próximo mensaje de Escrito está. Por hoy lo dejamos hasta ahí para que meditemos con atención lo que es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu y renovar nuestro entendimiento o el espíritu de nuestra mente. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Tu palabra no vuelve vacía. A través de tu palabra hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay restauración y vida nueva. Gracias, Padre, porque tú vivificas esta palabra en cada oyente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te invito para que te suscribas a este canal, para que des like y para que compartas este mensaje. Un excelente y bendecido fin de semana en el nombre del Señor Jesús.